Mercedes Carmen Navarro Cruz, abogada en ejercicio perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. En la presente exposición voy a tratar el tema de la autorización judicial en la venta de bienes titularidad de menores. Nos encontramos ante un procedimiento de jurisdicción voluntaria regulado en la Ley 15/2015 de 2 de julio. Concretamente se regula el artículo 61 a 66 de dicho cuerpo normativo. La autorización judicial se solicita mediante un procedimiento, como habíamos dicho, de expediente de jurisdicción voluntaria, que se inicia mediante solicitud del representante legal del menor, que normalmente suele coincidir con la figura de los progenitores o el progenitor. La solicitud se presenta ante el juzgado de primera instancia del domicilio del menor, que es el competente para el conocimiento de este tipo de procedimientos, y debe especificarse de qué negocio se trata para el que se solicita la autorización judicial, así como el objeto sobre el que recae el negocio. Debe describirse perfectamente sin dejar lugar a la menor duda o confusión, y así como la finalidad que se va a dar al dinero que se obtenga con la realización del acto de disposición. Además, se deben de acompañar los documentos en los que se base la solicitud de autorización y que permitan al juez hacerse un juicio suficiente para determinar la conveniencia de dictar la autorización judicial. La autorización judicial no podemos olvidar que debe dictarse en beneficio del menor. El acto de enajenación para el que se solicita autorización judicial debe beneficiar siempre al menor. La autorización judicial se puede solicitar para que la enajenación se produzca en pública subasta, o bien se puede solicitar la autorización para la venta directa del bien. En este último caso, habrá que adjuntar un informe pericial en el que se indique el valor de mercado del bien y un documento en el que se especifiquen las condiciones en las que se va a llevar a cabo la venta del bien. Una vez presentada la solicitud ante el juzgado, el letrado de la Administración, si cumple los requisitos procesales, la admitirá a trámite y convocará al Ministerio Fiscal y a las personas que indiquen las leyes a una vista. En esta vista deberán asistir aquellas personas que tengan suficiente capacidad de madurez y siempre, en caso de menores, deben asistir los mayores de 12 años, siempre que tengan juicio suficiente. Perdón. Una vez celebrada la vista y oídas las partes intervinientes, el juez dictará resolución autorizando o no el acto de disposición. La resolución que dicte el juez será recurrible en apelación y este recurso tendrá efectos suspensivos. Además, el juez podrá adoptar aquellas medidas que considere necesarias para garantizar que el bien obtenido por el acto de disposición o de enajenación va destinado a la finalidad que se puso en la solicitud del expediente. Como ya hemos dicho, la autorización se concederá para la venta del bien en pública subasta previo emisión de dictamen de valoración que establezca el precio de salida, o bien se autorizará la venta en pública subasta, en venta directa, o bien,
se autorizará la venta directa del bien cuando así se haya solicitado. Si no se solicita la venta directa de forma expresa, siempre se hará por pública subasta. Mención especial merece cuando nos encontramos entre una venta de acciones, obligaciones o otros títulos admitidos en el mercado secundario. En este caso es necesaria la autorización judicial cuando la venta de las acciones, obligaciones u otros títulos se realice por dinero en efectivo. No sería necesaria autorización judicial cuando la venta se realice para comprar otras acciones, obligaciones u otros títulos. En este último caso no sería necesaria autorización judicial. Este tipo de procedimiento de jurisdicción voluntaria, en un principio y siempre que el valor del bien no tenga no sea superior a 6.000 euros, no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Si el bien que se pretende enajenar tiene un valor superior a 6.000 euros, sí sería necesaria la intervención de abogado y procurador. Como ya hemos mencionado, este procedimiento es bastante simple en cuanto a su tramitación y examinada la jurisprudencia que ha tratado estas cuestiones, la principal problemática que se presenta en este tipo de procedimientos es cuando la venta se produce sin la preceptiva autorización. En estos casos, la jurisprudencia ha evolucionado y ha evolucionado. Desde un principio consideraba que la venta realizada sin la previa autorización judicial era radicalmente nula, ha ido evolucionando y hacia una postura más benévola, podríamos decir, y considera que dicho negocio jurídico sin negocios jurídicos sin la preceptiva autorización judicial es un negocio jurídico subsanable. Entiende que la falta de legitimación del vendedor no anula el contrato, sino que le priva de efectos reales respecto a la parte de bien de la que el vendedor carecía de capacidad dispositiva. La falta de la preceptiva autorización judicial puede subsanarse de varias maneras. En primer lugar, la autorización judicial posterior, con efectos de convalidación de la venta realizada. En este caso, el representante legal procede a la venta en documento privado del bien titularidad del menor y a posteriori insta el procedimiento de autorización judicial. En este caso, si el juez, examinada la documentación, examinado el negocio jurídico que se ha realizado, entiende que el mismo se practica en beneficio del menor y que no le perjudica, procederá a dictar resolución autorizando la venta y convalidando el negocio jurídico ya realizado. Otro supuesto en el que es subsanable la falta de autorización judicial sería en el supuesto de que el bien objeto de venta esté integrado en una comunidad postganancial o hereditaria y ésta termina liquidándose con adjudicación del bien al vendedor. El derecho de los compradores se convalida. Otra posibilidad de subsanación de la ausencia de autorización judicial es con la mayoría de edad de los hijos. Una vez los hijos alcancen la mayoría de edad, pueden ratificar la venta realizada por su padre o representante legal. La ratificación puede ser tanto expresa como tácita. La ratificación tácita tiene la dificultad de la prueba, pero
Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo en recientes sentencias, los hechos posteriores pueden completar la capacidad transmisiva del padre. Convertirá al comprador en dueño de todas las cuotas del inmueble con efectos retroactivos y le permitirá regularizar su situación, elevar a público el contrato de compraventa y acceder al registro. Podríamos considerar que existe ratificación tácita de los hijos cuando se aprovechan de las ventajas que le supone la venta, incorporando a su propio patrimonio el precio de la venta. Otro supuesto en el que se ha considerado que existe una ratificación tácita es cuando los hijos menores alcanzada la mayoría de edad o a través de su representante legal, si son menores de edad, accionan un procedimiento de resolución del contrato por incumplimiento. En este caso, como los actores lo que pretenden es resolver el contrato por falta del cumplimiento del comprador, normalmente por falta del pago del precio, entiende el tribunal que están ratificando de manera tácita el contrato celebrado. Desde 1981, el menor puede ratificar antes de alcanzar la mayoría de edad y sin necesidad de ser emancipado, si tiene 16 años y consiente la venta en escritura pública. Como hemos expuesto, hasta este momento, la venta realizada por el representante legal de los menores sin la autorización judicial, contraviniendo lo legalmente establecido, puede considerarse como una venta de cosa ajena, incompleta e irregular. Su régimen coincide con el artículo 1259 del Código Civil. Es una venta válida, ratificable e impugnable sin sujeción a plazo. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2014 establece de manera expresa y de manera literal lo siguiente. La naturaleza y la función de la autorización judicial es un elemento o condición del acto de disposición. La razón de la ineficacia derivada se aleja de los parámetros propios de una suerte de ineficacia absoluta, de carácter estructural e insusanable, para recalar más bien o ajustadamente una ineficacia funcional y relativa, propia de los contratos o negocios jurídicos de ejecución progresiva o incompleto, que genera una eficacia provisional o claudicante hasta que se produce su eficacia definitiva, bien por el propio cumplimiento de las circunstancias o condición, ya por la propia convalidación del afectado mediante su ratificación expresa o tácita, o en su caso por el transcurso del plazo establecido. Todo ello conforme a la interpretación sistemática del precepto, particularmente de su correlación con el artículo 1259 del Código Civil y del principio de conservación de los actos y negocios jurídicos. Como hemos expuesto hasta este momento, y para terminar, concluimos que es necesaria y preceptiva la autorización judicial para proceder a la venta de los bienes titularidad del menor. Pero la ausencia de esta autorización judicial es un elemento subsanable y, por tanto, el contrato celebrado sin dicha autorización es válido siempre que a posteriori sea ratificado por los menores mediante actos expresos o tácitos. Si no es ratificado, los menores podrán impugnarlo sin sujeción a plazo. Espero que haya sido de utilidad esta ponencia. Un saludo, estoy a vuestra disposición.